Membrana orofaringea, línea media, línea primitiva, ¿sí? La pared, ahora sí, no cabemos ahí. Dale, te lo paso. ¿Qué más? No, lo pongo aquí. Sí, se ve. ¿Cómo sabía que estaba ahí? ahora sí. Ok, después del epiblasto, hipoblasto, de membrana orofaringea, línea primitiva y la pared del tracto uterino, vamos a ver qué tan más importante ahorita va a ser la línea primitiva y el nódulo primitivo. Prácticamente ellos van a empezar a formar lo que va a ser el sistema nervioso central. La vasculación, ¿sí? Está en modo primitivo, la línea. Vamos a hacer un corte transversal y vamos a ver que el epiblasto, ¿sí? Empieza a ver una imaginación en la línea primitiva superior. El hipoblasto, cuando se empieza a llenar, también empieza a invadir en la parte del hipoblasto, ¿sí? Todo el mesodermo empieza a llenarse, pero también aquí, ¿sí? A este proceso se llama imaginación. Obviamente habíamos quedado de que se llama el epiblasto, se llama ectodermo, y el hipoblasto, endodermo. ¿Sí? Pero vean, ¿qué es esto? Después de que se llenó, el mesodermo sigue llenando toda la parte inferior del endodermo, que va a provocar, ¿sí? Igual, siguen las mismas estructuras, pero va a aparecer en el área caudal, la línea primitiva, sigue siendo, esta aparece cuando estamos hablando del disco bilaminar. Va a empezar a creer caudocefálico y formará el nudo primitivo o nódulo de Hensen, aquí arriba. Perdón. Seguimos en el quinto día. Se definen los extremos craneal, caudal, también el cráneo caudal, ¿sí? Obviamente cuando vemos la membrana orofaringea vamos a ver que aquí se va a formar todo lo que es la parte craneal y la parte caudal, ¿sí? La parte dorsal y la parte ventral del disco. Ok, haciendo un corte vamos a empezar a ver cómo el ectodermo tiene una pequeña, empieza la imaginación y se empieza a formar aquí el mesodermo. Estas partes que se van creando aquí se le va a conocer como placa precordal, ¿sí? Precordal o células precordales. Sigue la imaginación y es lo que ahorita les mostraba ahorita, cómo se siguen invadiendo, ¿sí? Y esta placa notochordal va a hacer que siga habiendo una imaginación, se cierra para dejar la notochondria definitiva, que posteriormente va a dar chance a la columna vertebral. Al mismo tiempo, cuando se cierra, va a quedar cavidad amniótica y el saco vitelino. Esta, a fin de cuentas, va a quedar totalmente cerrada. ¿Sí? Perdón.
y antes de que se cierre se forma el conducto neuroentérico, ¿sí? Al día 16 vemos que ya quedó perfectamente el ectodermo, el endodermo, pero lo que viene siendo el mesodermo se va creando dos divisiones. Se va a dividir. Exactamente. Prácticamente va a formar, en términos generales, el tórax, ¿sí? Y acá se empiezan a formar el cráneo y vísceras en la parte caudal. En esta parte de aquí, cuando se cierra, hay una pequeña extensión que vendría a ser esta pequeña extensión caudal va a dar origen a la alantoides, a la capa que va a estar más en contacto con el producto. ¿Dudas? Sí, bueno, ¿cómo se llamaba la extensión que daba lugar a la uno le llaman pedúnculo coclear. no tiene caso. Como dura un poquito en horas, Eso sí. sí, O sea, lo importante es que da lugar a la alantoides, Ahí se prácticamente, así es. El pedúnculo ponle pedúnculo caudal, pero no es el nombre, ¿sí? Pues, si ustedes lo ponen el pedúnculo caudal, no es un problema, ¿sí? Vean cómo todo lo que la primitiva se empieza a formar, ya la doctora empezó a ver cómo se empieza a ensanchar, ¿sí? Para ir formando parte de la estructura, se van a formar las somitas más adelante, pero todo tiene origen en la tercera semana. El disco embrionario presenta crecimiento cefalocaudal. Y es esto, prácticamente. Es el ecto, meso y endo. Esta parte de aquí, que se puede ver cómo empezó a invadir, empieza ahora a hacer una imaginación, pero ahora hacia arriba. ¿Sí? Sí, hacia adentro, hasta que se cierra por completo y queda aquí como tocón. Sí. Posteriormente, esta mitocondria va a empezar a formarse con más estructuras. El mesodermo intermedio o urogenital, que formará riñones, sistema urinario. El mesodermo parcial, que formará músculo, mesénquima, somitas y somitero, ¿sí? El pedúnculo intermedio, que es urogenital, y el mesodermo, placa lateral, que formará la sangre y la pared del cuerpo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Ok. Entonces, cuando se forma ya, ¿sí?, el mitocondria y se forman las somitas son bloques independientes del mesodermo paraxial ubicados en los costados del tubo neural y del mitocondria. Estos van a formar dos estructuras: el endotelio, que es tejido formado por una sola capa de células, que ya ustedes saben que es en la parte superior, interiormente el corazón y las cavidades internas, y dermatosomas, que son zonas cutáneas que están inervadas
por un segmento de médula y que es piel que se encarga de la información sensitiva a una raíz determinada. Las somitas, al mismo tiempo, va a formar los esclerotomas que van a dar lugar al tejido óseo, ¿sí? Y miotomas que se van a desarrollar en la pared del muscular del cuerpo, o sea, el músculo esquelético. Y ahí empezamos con el tejido muscular. ¿Sí? El tejido muscular está formado por miocitos, que son células especializadas, tienen propiedades de aumentar o disminuir su longitud de acuerdo a los estímulos que ellos puedan tener, generalmente estímulos mecánicos, químicos, eléctricos, que proceden del sistema nervioso. El tejido muscular abarca entre un 40 o un 50% del peso corporal. Y de estos tejidos musculares se dividen en tres: cardíaco, muscular y liso. El tejido cardíaco, aquí también lo que quiero que vean una cosa. Vean la distribución que hay en los tres tejidos. Aquí hay mucho espacio. Vean las estrías. Generalmente es una sola célula. El tejido muscular cardíaco es de control involuntario, a diferencia del tejido muscular, que son todos alineados, igual están pegados. El núcleo está generalmente a los extremos y este es controlado de manera voluntaria. Y tenemos el tejido muscular liso, que igual es control involuntario, pero vean las fibras musculares, son mucho más alargadas, ¿sí? No tiene segmentos, ¿sí? Estas estrías no tienen, con células, o mejor dicho, con núcleos totalmente alargados. ¿Sí? Oh. Sí. Vísceras. Todo eso. ¿Sí? Las funciones del tejido muscular, cualquiera: movimiento activo, producen calor con su movimiento, tienen postura corporal o postura del órgano, transporte de sustancias, ¿sí? Y almacenamiento de proteínas y glucógeno, preferiblemente en el estómago, por el tejido de la mucosa del estómago. Sí, sí. ¿Dudas? ¿No? Ok. Estas son las funciones. Estas son las propiedades que tienen los músculos, los tres. ¿Y funciones? Muy sencillo, doctora. Muy sencillo. Una función es lo que hace el músculo. Una propiedad, la capacidad que tiene ese músculo para poder realizar la función. ¿Sí? Por ejemplo, tiene la capacidad de ser, que se puede excitar, ¿sí? Que es la capacidad de responder a un impulso o bien generar su propio impulso. Tú tienes aquí tu mano, sientes el calor y de volada vas a quitarlo, ¿sí? Como sentido de repente. Exactamente, pero es la capacidad para responder rápidamente, que no te llegue a quemar, no te llegues a lastimar por X actividad o daño que tú vas teniendo. En el caso de se tiene capacidad de contractibilidad,
que se contrae. Estamos en el mismo ejemplo que te digo. Tienes la capacidad aquí de responder, pero aquí de reaccionar hacia atrás. ¿Sí? Pues la propiedad de la célula para cortar su longitud en una dirección determinada y después volver a su tamaño normal. ¿Sí? O sea, la expresividad es la que avisa que está creciendo o avisa y la contractividad es la que reacciona. Le contrae el músculo, te lo hace pequeño. ¿Sí? O sea, cuando te dan, ¿cómo se dice? Calambre. ¿Qué es eso? Calambres y bueno, ándale, se contrae el músculo. Y luego sigue la otra, extensibilidad, que tiene la capacidad de poder extender el músculo otra vez a su tamaño sin sufrir ningún daño. Como los gatos, que los agarran. ¿Sí? Tiene una particularidad que es elástico el músculo, que como viene en estas dos explicaciones, que es la capacidad de elongarse sin sufrir daños y luego contraerse hasta recuperar su posición original. Y la última, tonicidad, contracción parcial, pasiva y continua de los músculos. ¿Qué es lo que pasa? Un músculo tú puedes hacer mucho ejercicio y le estás dando una fuerza a ese músculo, lo puedes desarrollar, pero a pesar de que lo estás desarrollando, se puede contraer o se puede extender, ¿sí? Pero le estás dando una forma a ese músculo. Por eso es tan, en pocas palabras, la hipertrofia e hiperplasia. ¿Sí? Ok. ¿La hipertrofia qué es? Y recuérdate, hipertrofia. ¿Sí? ¿Qué? Bueno, es una atrofia, es un daño que tú le estás dando al músculo porque lo estás dando más de lo que el animal puede tener. Estás destruyendo el músculo. Lo estás dando que se ensanche más de lo que puede tener su capacidad para tonificarse. ¿Hiperplasia qué es? ¿Googleenlo? La hiperplasia es cuando no tienes la suficiente fuerza en los músculos. Al contrario, cuando lo tienes fuerza. Si tienes una displasia. O sea, sufriste un daño a nivel muscular y Exactamente. no pudiste ya recuperar. Exactamente. Entonces, siempre cuando hablemos de músculos, siempre vamos a caer en esto. Si damos al máximo de la capacidad que tiene el animal para extender su músculo, y si le damos de más, va a caer en una hipertrofia. Pero de la hipertrofia a la hiperplasia hay una pequeña línea. Exactamente. Maestro, ¿Sí? pero por decir, esa raza de perros, su evolución más genética, no sé cómo se le acaba de decir. Ah, la genética es estar así. No. Porque es hipertrofia, No. ¿no? Miren, el perro puede estar así con hiperplasia en un trabajo normal. ¿Sí? O sea, su vida. Normal. Va. La gente que hace pesas. ¿Sí? Por ejemplo, doctor, si el doctor fuera a hacer pesas, se pone en turbulencia. Lo siento. Yo ya estoy igual. Y si estás alimentándote con mucho proteína. Permítame. Permítame, chico. Mande, doctor. Si hacía mi estimado, ¿todo bien? Y haces un chico de como si es malo. El chulo es una ciudad. Ok. Sí. Así me gusta su cabello. Ok.
Sí. Sí. Ok. Ajá. Sí. Sí. Claro. Ya está. De todos modos, te va a pasar una información sobre una planta, se le conoce como garra del diablo, que es una planta que están utilizando mucho para problemas de analgesia en articulaciones. Es una planta africana, entonces te voy a pasar información. No, sí, pero lo checamos. Sí. 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 Ya está. Igualmente. Bye. Grasa. Muy gacho. Ok, el tejido muscular esquelético. La estructura normal de un tejido muscular está, se adhiere, se adhiere el tendón, está el hueso, se adhiere el tendón, lo primero que podemos encontrar es el tendón, luego vamos a encontrar el músculo, ¿sí? Al músculo también se le puede encontrar como lo que sea como epimicio, ¿sí? ¿Así se le llama? Sí, epimicio, ¿sí? Luego vamos a encontrar los fascículos, que vienen siendo estos, ¿sí? Todos esos son fascículos. El epimicio vendría a ser nada más, prácticamente. Toda la capita esta, ¿sí? El fascículo muscular o perinecio y la fibra muscular, que es el novicio. ¿Ok? Obviamente, eso se lo voy a pasar. ¿Sí? Hueso, con órganos duros que están formados por tejido óseo, que están compuestos por células y minerales como el calcio y el fósforo. ¿Sí? Periósteo. Periósteo es la vaina que cubre el hueso. Contiene vasos sanguíneos, nervios y le proporciona nutrición y sensibilidad. Tendón, tejido fuerte, fibroso, que conecta el músculo al hueso y le ayudan a mover y a dar estructura. Músculo, son estructuras formadas por tejido conectivo, células especializadas llamadas miocitos,
y tiene la capacidad para generar movimiento, contraerse y relajarse. Epimicio es la capa del tejido conectivo que envuelve al músculo. Fascículos son los conjuntos de células que se encuentran rodeadas con una capa llamada epimicio. Epimicio, tejido conectivo, pero otra vez, tejido conectivo, ¿sí? Tejido fuerte, fibroso, que es tejido conectivo, hueso, que es tejido conectivo. Entonces, ya aquí el tejido conectivo junto con en el epitelial ya está metido, ¿sí? Tejido conectivo que envuelve cada paquete de fibras denominadas fascículo. Fibras musculares es una célula multinucleada con principio cilíndrica y con la capacidad contráctil, la cual está en el músculo esquelético. Endomicio, el fascículo que envuelve y separa una fibra de otra. Y sarcoma es la fina membrana que envuelve una fibra musculoesquelética. O sea, todo esto tiene que ver con eso. ¿Eso viene en la examen? Sí. Sí, qué sabroso, ¿verdad? Y dice que está más fácil que lo de, o sea, lo del principio. Porque son palabras que se escuchaban. Sí. Cosas más ordinarias. La relación. Prácticamente, chicos, un tejido muscular es una célula. ¿Sí? Todo músculo tiene su núcleo. El sarcoma vendría a ser la mitocondria, la triada, ¿sí? Túbulo cavernoso y cisternas terminales de nervios. El sarcoplasma vendría a ser el citoplasma, la miofibrilla. Sarcolema vendría a ser la membrana celular, y el retículo endoplasmático es el retículo endoplasmático liso. Pues prácticamente cada fibra, cada tejido, cada fibra es una célula. Nada más que en vez de tenerla en circular, son alargadas. ¿Sí? ¿Y eso que son las partes del músculo? Digamos, las formas de que tú podrías ver la célula que te estoy diciendo. La célula muscular. Así Célula es. del músculo. Sí. La característica del tejido estriado esquelético: fibra muscular, forma cilíndrica, ¿sí? Núcleos periféricos, vean cómo están, los laterales. Tiene estrías transversas, con estas. La unidad contráctil es el sarcómero. Pero vean una cosa, son tiras completas, a comparación que ahorita vamos a ver el cardíaco, que son cortas, que son largas, tiras largas. No tiene uniones, como lo pueden ver, No todo seguido. todo seguido. Tiene contracción voluntaria, tiene rápida velocidad, pero se fatiga. Es tanta el movimiento que tiene su fatiga, que tiene su dolor. Tiene inervación somática. Podemos encontrarlos en músculo de la lengua, insertados en los huesos, parte superior del estómago, esfínter anal y diafragma. ¿Sí? Igual, resumido para que no tengan pesadillas en las noches. Vean nada más la diferencia del tejido estriado. Vean los músculos, son más largos a comparación del gato. Son largos pero son más anchos. Vean las posiciones de los músculos. Son más anchos
y cortos. ¿Al momento para qué? Para poder tener una buena reacción al momento de poderse mover. O sea, pero son más flexibles, ¿no? Exactamente. El perro es mucho más fuerte, pero con rapidez, pero el gato es mucho más flexible. Por eso cuando lo levantas se hace todo así. O sea, un canino no tiene estriado esquelético. ¿Mande? Un canino no tiene estriado. No, sí tiene, Es diferente por especie. por especie. Ah, de acuerdo a sus. Sí, de acuerdo a su capacidad. Ah, El perro tiene velocidad, tiene fuerza, pero no tiene la agilidad que tiene el gato. La destreza, no. Pero David me lo preguntó el tema, porque el gato siempre cae parado. Porque tiene un sistema de equilibrio demasiado desarrollado. Pero si yo aviento a mi gato de cabeza, se va a enderezar. Sí. tampoco se trata. Al rato la ruta mental. Y todos, ¡ay, gato parado! Ahora desde el techo. Sí. Tejido muscular cardíaco. Es más difícil el cardíaco, Pues sí, pero si le vas agarrando la onda y vas aprendiendo a ver, distinguir perfectamente las células, no hay tanto problema. Igual, fibra muscular cardíaca, forma cilíndrica, tiene dos núcleos centrales, véanlos. Sí. Con estrías poco transversas, vean las estrías, son pocos, tienen uniones de discos intercalares, vean. Unos pequeños. Al decir que son transversas Las estrías, o sea, es que entienden que van a tener que mandar la carga. El corazón está pa, ¿sí? Entonces, el estímulo la manda al siguiente cacho del músculo para mandar en corto. Haz cuenta, yo hago esto y la doctora también, sincronizados. Recuerden el corazón es tac, 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 tac. Entonces, cuando llega a haber un momento dado de taquicardia, ¿sí? Empieza el movimiento más rápido y la respuesta o en un momento dado el impulso que manda es mucho más intenso. ¿Sí? Entonces, por eso van. Fíjate las estrías. Son más en corto. Mira. Y todos estos son cortos. Fragmentos. A comparación de que en una sola tira el tejido muscular. ¿Sí? Contracción involuntaria. Velocidad intermedia, lo que por eso siempre está trabajando. ¿Sí? No se fatiga. Tiene su inervación con sistema nervioso autónomo, es involuntario. Y lo que encontramos en músculos del corazón, miocardio. No tiene piernas. ¿O sí? Recuerden que está el endocardio, la parte interna, miocardio, la parte interna, epicardio y pericardio. ¿Sí? O sea, cada tejido muscular podemos saber va a tener esas tres partes que están Sí. unidas al mes, como el mes de Así es. ¿te acuerdas? Así es. Eso de- Así es. Y ya, pues luego verán ustedes posteriormente la estructura del corazón, artícula derecha, ventrículo izquierdo, derecho, así. ¿Dónde? Estamos viendo la anatomía. ¿Qué me lo vieron la anatomía? Sí, estamos viendo
bien, está bien. ¿Sí? Características son uni o mininucleadas, son núcleos centrales, tienen núcleos intercalares, tienen estrías poco transversales, son longitudinales, tienen poca matriz, posee gránulos cardíacos en las aurículas y favorece la eliminación del calcio para el momento de mandar la señal para la respuesta, y direcciona la sangre en una sola dirección. Los discos intercalares son puntos de unión entre una célula cardíaca y otra. Estas pueden ser de tres tipos: unión adherente, que es la unión de filamentos de actina con los citoesqueletos en una unión de anclaje; unión desmosoma, que es una unión fuerte entre las células para que no se separen cuando éstas se contraen o cuando se expanden; y hendidura o nexos, que es la unión de los dos citoplasmas en coordinación mutua. Estas son las uniones: unión de hendidura, mácula de adherencia, ¿sí? Fascia adherente, ¿sí? Los mitocondrias, que son los que te van a empezar a dar la energía para mandar la señal, pero son las uniones que hay. Fíjense cómo están en corto, porque tienen que mandar la señal en cadena, y mitocondrias son los que te hacen que te dan la energía para que el corazón se contraiga. Bien. Corazón y corazón. En el tipo cardíaco. Pero vean, células en dos. Ya son las uniones. Todas en corto. Perdón, y esas que están aquí, mitocondrias. ¿Sí? El último, tejido muscular liso. Vean las fibras totalmente lisas, alargadas, fusiformes, o sea que no tienen forma definida, tienen un núcleo central alargado, no presenta estrías, no tiene unidades contráctiles, no tiene uniones, su contracción es voluntaria, su velocidad es lenta, porque no va aumentando el alimento en forma gradual, ¿sí? Cuando hay diarrea, el movimiento del intestino es rápido, pero cuando no, es lento. No va aventando poco a poquito. Por diarrea. Así es. Tiene inervaciones del sistema nervioso autónomo, y podemos encontrarlo en los músculos de las vísceras, vasos sanguíneos y vías respiratorias. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, yo una pregunta particular. ¿A qué se debe que los otros ¿Tejidos? tengan estrías? Porque si te fijas un poquito, estos necesitan tener más los otros tejidos. El corazón necesita vender la fuerza que tiene en el momento de... Es como si tuvieras que usar guantes para agarrar algo, ¿no? Y esto no necesita agarrar nada, es por transporte, pues no tienen frías, o no
por eso. No, haz de cuenta que tiene un movimiento. El corazón dice ya se le canta. El corazón es una bomba. Tiene que mandar la fuerza para que la sangre se empiece a distribuir. ¿Sí? Entonces la sangre va, corta. Y luego la sangre que viene más atrás va empujando la sangre de acá. Como si fueran resortes, pues, ¿no? Digámoslo así. ¿Sí? Aquí está la sangre. Viene la parte de la sangre viene de atrás. Aquí choca, se abre el canal y te la manda más adelante y cierra. Como Sí. si fuese una válvula cerrada. Como una válvula, Entonces, sí, sí. que aprietas y se va a ver Sí. Así. Entonces es más que nada por el movimiento que tiene cada... Las funciones que tiene cada tejido. ¿Alguno más? No. Ok. La doctora habló ahorita de tejidos, ¿cómo se llama? Nervioso. Todavía falta que platiquemos ahorita, bueno, no queda ahorita, mañana, el próximo jueves, de esto. Al momento de que se forma, ¿sí? Ya vimos que se forma músculo, vísceras, pero falta que se forme todavía la sangre y las somitas que se van a provocar que se forme ya la médula espinal en sí, para empezar a hablar ya del tejido nervioso. Pero fíjense que eso es de la tercera semana. ¿Sí? Un chorro. ¿Sí? Por ni tanto. Porque como les dije, esto ya empieza, esto es una cuestión de minutos. ¿Sí? O sea, ahí avanza de un día para otro. En horas o en minutos. Le he estado haciendo cambios a la presentación Agregando y quitando. Así es. Eso tecnología. Y eso es. Ujú. Usted dijo que si sacábamos 10 nos pasaba la presentación y Fanny se O sea, sacó con 102, 99. sacó 102. Sí, pero me da el punto de lo que han pasado. ¿De qué? Ok, entonces, prácticamente, hagan de cuenta, es lo mismo, el tejido bilaminar, te va a dar el ectodermo, sistema nervioso en general, el mesodermo, tejido musculoesquelético, endodermo, tejido visceral. ¿Sí? Ahora, lo vemos más específico, el ectodermo, ¿sí? El ectodermo neural y el ectodermo superficial. El mesodermo, la mitocondria, entonces eso es lo que es. A ustedes ya no les tocó, pues le va a tocar No, lo pero está bien que se ven la clase. Para verlo. ¿sí? Ok, son. Ya más específicos, Vamos a seguir viendo el poder, vamos a ver, cada tejido. en cada tejido.